Seguramente ya conoces este estudio de vídeos anteriores, y la verdad es que es un caos. Su estado normal suele ser este, a lo mejor no lo ves, pero está muy desordenado. La verdad es que he aprendido a coger como los ángulos exactos para que en cámara parezca que está un poco ordenado. Tengo bastantes cajones, y la verdad, no sé ni qué tengo en muchos de ellos. Pero luego, cuando me quiero poner a ordenar, no tengo ni espacio donde poner las cosas. Con el tiempo he buscado soluciones, como un mueble por aquí, colgar unas mochilas, comprarme un carrito, pero todo está hecho como a trozos y no es ni bonito ni consistente. Y la gestión de los cables, como puedes apreciar, es inexistente. Entonces ya te estarás imaginando que el proyecto de este vídeo es intentar solucionar un poco esto. Para ello he creado un pequeño método en 3 pasos. Me gustan mucho las cosas que son como 3 pasos. Y el primero de ellos es limpiar. Es básicamente darme cuenta de que tengo, cuestionarme si lo necesito y a partir de ahí podemos como avanzar en la ordenación del cuarto. Por ejemplo, tengo 7 trípodes. 7 trípodes más una botella que también es trípode. Creo que no hay ningún motivo que justifique que yo tenga 8 trípodes en total. Entonces, en este primer paso, parte de ello es sacrificar algunas cosas por el camino. Una de las normas que estoy utilizando es la norma del año. Básicamente cualquier cosa que en el último año no he utilizado, probablemente no lo necesito. Han pasado todas las estaciones ya, ha habido muchas oportunidades, así que lo voy a descartar. Sin embargo, hay cosas como por ejemplo las cajas de mis dispositivos que no he utilizado, pero me gusta guardarlas porque ahora me hace mucha ilusión ver dispositivos antiguos que tengo. Por ejemplo, te hablé del OnePlus One que te dejo por aquí el vídeo. Pero también porque a veces para vídeos va bien. Entonces esto lo voy a conservar, no va a entrar en la norma del año, pero quiero ver la manera de ponerlo en un sitio donde no me ocupe mucho espacio o no me estorbe mucho. Algo que también me estoy dando cuenta es lo peligrosos que son los cajones. Está muy bien porque así las cosas no están como a la vista y no cogen polvo, pero a la vez las cosas no están a la vista. Entonces no sabes lo que acumulas, no te molestan hasta el día que los abres o quieres encontrar una cosa, entonces empiezas a flipar. No sé qué hacer con todo lo que tengo aquí delante. Quiero hacer como 2 montones, la norma del año, lo que quiero guardar así más porque es útil o son recuerdos, pero buah, malditos cajones. Y todavía me queda una cajonera por ahí. Bueno amigos, un par de actualizaciones. La primera, el recuento de trípodes ha llegado a 11 ya, cuando hemos empezado a sumar trípodes del móvil, de la GoPro, se ha ido un poco de madre. Y segunda actualización, creo que hemos avanzado bastante en la limpieza, puedes ver que hemos sacado cosas de su sitio, y ahora lo que he hecho es un montón ahí enorme de cosas que quiero tirar o vender o donar de segunda mano. Y luego tengo aquí como pequeños montoncitos de cómo yo mentalmente separo las cosas. Hay cosas como más productivas personales, luego aquí tenemos cosas de móvil en plan fundas o algunos auriculares, luego aquí cosas más de cámara y GoPro, luego aquí trípodes. Creo que esas son como las grandes cosas que tendré que ir buscándoles un sitio. Una cosa que no he hecho, pero que es buena idea, es la caja de los 30 días, que consiste en poner en una caja eso que estás dudando y si en 30 días esa cosa sigue en la caja porque no lo has utilizado, pues lo tiras. Si lo has utilizado, pues mira, ya está, sabes que te lo tenías que quedar. No lo he hecho, tengo bastante claro lo que me quiero quedar y lo que no, pero bueno, un consejo, creo que podemos pasar ya al segundo paso. Llegamos ahora al segundo paso de este método. Ya tenemos un espacio, tenemos las cosas, pues ahora falta asignarle un espacio a cada cosa. Aquí tengo diferentes ideas. Primero, buscar en internet pues tips de organización o maneras de poner las cosas. Vi recientemente un vídeo de Matt D'Avella que creo que nos puede ayudar mucho. Segundo, quiero ver dónde intuitivamente yo voy a buscar las cosas. Si ya tengo asociado que la cámara está donde la ventana, pues seguramente ahí tendría que estar las cosas de la cámara. Y tercero, contamos con la colaboración de una youtuber de éxito y diseñadora de este comedor que se llama Judith Well, así que le pediremos consejo, ideas y a lo mejor hasta una visita al IKEA a ver cómo tenemos que organizar todo lo que tenemos. ¡A por ello!
estoy sacando bastantes ideas de este vídeo. Una de las cosas que más me está gustando es utilizar las bolsas de congelar comida para poner cosas, las típicas cosas pequeñas. Yo, por ejemplo, tengo muchos adaptadores o accesorios para la GoPro que están por ahí tirados ahora mismo. En estas bolsas que son transparentes y le puedes poner el nombre con un rotulador permanente, con eso podría organizarlo. Y luego en una caja así también transparente que lo pueda ver, puede ser una buena solución. No tengo eso, así que eso es lo que habría que comprar, por ejemplo, en IKEA. Pero bueno, me está gustando este vídeo, aquí hay cositas. Bueno, día 2 del proyecto. Ayer llegó un momento en que me cansé mucho de pensar dónde irían las cosas. Me suele pasar cuando estoy organizando o voy de compras, hay un momento en que mi cerebro se cansa de tomar decisiones y dice, hasta aquí. Pero bueno, esta mañana he terminado de hacer un poco la lista de cosas donde creo que irá todo y tenemos a Judith en IKEA haciendo esas pequeñas compras. Bueno, estamos en busca y captura para organizarle un poquito el estudio a Albert. He visto algunas cajas ya interesantes, así que luego ya Albert os enseñará lo que he comprado, pero hay cositas interesantes. Día 3 de este proyecto y también llegamos al tercer paso de este método que, como habrás adivinado, es ordenar realmente todo este caos. Empezaremos con algo muy sencillo, pero creo que muy importante, que es eso que vimos de las bolsas de congelar para agrupar cosas similares. Utilizaré un rotulador permanente, entonces en cada bolsa tengo como distintos tamaños, estas son de IKEA, pero bueno, con distintos tamaños pondré cosas de distintos tamaños, les pondremos un nombre para no perderlo y luego en esas cajas que tenemos ahí podemos poner múltiples bolsas, así dentro de ese caos está todo bien recogido. Además utilizaré también esos pequeños velcros para cables porque tengo muchos cables y muchas cosas que van con cable. Por ejemplo, este micro tiene un super cable y estos pequeños velcros que puedes comprar como también 100 por 3 euros. Te dejaré algún enlace abajo si te interesan, pero están en todas partes. Gracias a eso también los cables no se enredan, está todo muy bien organizado. Vamos a por ello. Por cierto, de mientras pondré música de fondo en el Alexa, que recientemente compré un Alexa con este accesorio que lo pones directamente en la corriente, así como que no tienes el cable colgando ni nada. Está bastante chulo. Bueno, pues han salido como 7 bolsas de congelados y además un grupo de cosas más pequeñas que utilizo bastante y no quería meter en una bolsa de congelados. Y he visto que esta caja es bastante práctica porque tiene como bastantes divisores y ahí puedo organizarlo más o menos bien. Ahora toca un poco pues poner todas las bolsas de congelados en cajas, etiquetar todo esto, ponerlo en su sitio y yo creo que ya tendremos un poco el estudio que irá cogiendo forma y te enseño un poco cómo queda todo ya, todo en su sitio. Esta imagen me recuerda mucho al meme ese del tío loco que está así. Y por cierto, si estás viendo el vídeo en esta época navideña como estoy yo, tengo una playlist que se llama Nadal Acoustic en Spotify, que es el catalán de Navidad Acústica, y creo que es una playlist muy guay para estos ambientes que estás en Navidad, por casa, haciendo cosas. Te la dejo por ahí si te quieres suscribir y así nos ponemos todos la misma playlist. Vale, pues tras lo que para ti han sido 10 minutos de vídeo, pero para mí han sido como 3 días de trabajo, toca mostrarte el resultado final. Esta esquina de aquí es el espacio más personal. Cuando antes te hablaba de intuición es porque aquí vengo yo a buscar cosas como mi cartera, una funda para el móvil o una hoja para ser productivo. 2 highlights que tenemos en esta zona. Primero, mucho espacio vacío. Como puedes ver, siempre estoy dejando cosas por ahí. Mi botella, mi iPad, una funda porque me voy a ir al gym. Entonces necesito tener mucho espacio, si no es un caos. Ya me he organizado para tener espacio por aquí. Y el segundo highlight, los cajones tienen divisores de cajones, porque cada cosa tenga como su espacio delimitado, si no es cuando todo se mezcla y nunca encuentro nada. También puedes ver la biografía de Steve Jobs presidiendo un poco la habitación para que siempre guíe nuestro camino.
Este otro extremo de la habitación está dedicado a la creación de contenido. Tenemos este mueble, del cual estoy bastante orgulloso. Abajo de todo tenemos los trípodes. Si estuvieran por ahí harían como mucho ruido visual. Aquí están bien guardados. Hemos pasado de 11 a 9. Ya es un poco de progreso. Y más arriba tenemos dos cajas con cajas. Esta caja tiene recuerdos básicamente, quiero como minimizar las cosas que guardo por un sentido emotivo, pero hay cosas que quiero guardar porque son recuerdos, viven todas aquí, y esta es la caja de las cajas donde tengo dispositivos antiguos o cosas que, no sé, también tienen un valor sentimental para mí, por ejemplo, mi OnePlus One. En la siguiente balda tenemos más cajas, pero estas las utilizo un poquito más. Son transparentes para ver qué hay dentro rápidamente y tienen etiquetas, bueno, ya lo has visto antes. Y tenemos una básicamente para aventura, ir a la montaña, ir de viaje, aquí hay cositas. Otras son accesorios para cámaras, para mi Fujifilm, para mi Nikon, para mi GoPro, todo vive aquí. Y luego una que en vez de poner muchas cajas pequeñas, que era la idea original, he puesto una caja grande con muchos separadores. Y aquí es donde viven pues las microfibras, los adaptadores de auriculares, cargadores, USBs, SDs, cables USBs, bueno, creo que ya sabes leer las etiquetas. Pero me gusta mucho esta idea de tener las cosas bien organizadas y bien accesibles. Me recuerda un poco al Super Studio de Casey Neistat. Y luego arriba del todo, pues un poco de decoración para que se vea así en los vídeos y más espacio vacío, entre comillas, para ir dejando todo lo que llevo en los bolsillos. Puedes ver varias mochilas colgadas, soy muy fan, me gusta tener diferentes mochilas para diferentes cosas, pero bueno, no me gusta que estén tiradas por el suelo. Y luego tenemos el carrito de la creación de contenido, esto fue como mi gran creación. Y no es más que un carro donde tengo las cosas que más utilizo para hacer vídeos. Básicamente aquí arriba van las cámaras y los objetivos, aquí abajo tengo muchas cosas pequeñas que utilizo como micrófonos, luces, adaptadores, discos duros, etcétera, etcétera. Y abajo del todo tenemos el dron y un par de trípodes muy pequeños que me gusta que estén accesibles. La idea de esto es que cuando tenga que ir a grabar, por ejemplo, al comedor, no me llevo 50 cosas conmigo y genero el caos en nuestro comedor, sino que me llevo mi carrito y con esto tengo todo lo que necesito para grabar. Y luego para recoger es tan fácil como volver a traer el carrito hasta aquí. Para ir terminando, he puesto estos 3 cuadros aquí que tienen una función estética. Antes estaba como descompensada la habitación, estaba demasiado vacío aquí y me gustan estos cuadros, son fotos que hice yo. Y por último, pero no menos importante, la gestión de cables. Puedes ver que hemos conseguido que hay un único cable que sube y baja con la mesa y todo lo demás está aquí chafado, es terrible, pero bueno, está como un poco organizado con esos pequeños velcros que te dije y luego aquí taladré la mesa, taladré la madera para ponerle esta pieza que lo sujeta todo y espero que no se me caiga encima. Es un poco caótico desde aquí, pero visto desde fuera se ve como súper limpio ahora esta parte de la habitación. Con este sistema tan sencillo y tan poco revolucionario como es pues hacer limpieza, asignar sitios a las cosas y luego ordenar y encontrar un par de trucos que te vayan bien, creo que hemos conseguido algo bastante bien, está bastante bien organizado, estoy orgulloso, no es para nada estético ni bonito, básicamente porque no era el objetivo, no tengo el criterio ni tengo el dinero para hacer este proyecto ahora mismo, pero ojalá sí, o sea, si quieres apoyar este vídeo, apoyar el canal, suscribirte, ojalá veamos una versión 2.0 de este estudio más bonita. Mientras tanto, te voy a dejar por aquí un vídeo donde organicé mi vida digital y ahí también había como un método en 3 pasos bastante chulo, creo que te puede gustar. Y si no, yo te digo, te puedes suscribir, puedes apoyar al canal y a ver si con eso en el futuro se vienen más vídeos de este estudio. ¡Adeu!